Bienvenidos a otro capítulo de Eso no se dice. Atención, si estás interesado en estos temas que son tabú, que a lo mejor cuestan un poquito hablar o que desde chiquito nos dijeron eso no se dice, bueno, es momento que hagas clic en suscribirte en el canal de Radioactiva, donde vas a encontrar también entrevistas, juegos, mejor dicho, vas a encontrar de todo. Obviamente los programas, lo mejor del gallo, digo, lo menos peor del gallo, mejor dicho, absolutamente todo lo vas a encontrar en nuestro canal de Radioactiva. Y obviamente dale like a este video para que YouTube nos muestre por todos lados y podamos seguir hablando de lo que no se dice. El día de hoy tengo un invitado muy especial porque a pesar que todo el mundo está diciendo que el tema mental es algo que ya no es tabú, que se habla abiertamente, que pues en la familia es bien aceptado, con los amigos es bien visto, yo tengo mis opiniones encontradas y es por eso que el día de hoy traigo a alguien para que nos explique un poco de qué se trata todo esto de la salud mental. Por eso quiero darle la bienvenida a Felipe Marino. Él es médico, especialización en psiquiatría, claramente, en psicofarmacología. Ay, Dios, lo dije bien, no saben todo lo que lo estuve practicando porque no es fácil. Venir con la idea en la cabeza es como ir trotando y de repente encontrarte con un bachecito. Y bueno, está acá como invitado, además es profesor, esto no lo sabía, me sorprendió bastante. Y nada, quiero darte la bienvenida con un fuerte aplauso. Ustedes comenten con aplausos acá, sí señor, porque vamos a hablar de un tema que nos corresponde a todos. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿qué más? Muchas gracias por la invitación. Esperemos contestar satisfactoriamente todas las dudas que haya por ahí. Igual siempre estoy abierto a difundir un poquito como que los psiquiatras no somos para los locos, que no es culpa de uno tener una enfermedad mental y me imagino que todas estas cosas que vamos a hablar a lo largo del programa. Es cierto, porque definitivamente yo siento que a pesar de estar en pleno siglo XXI, a pesar de estar acá en pleno 2024 hablando de esto, muchas veces es un tema tabú y es un tema que al que lo está padeciendo a lo mejor le cuesta un poquito más expresar también lo que está sintiendo, que hay cosas que lo confunden, esa ansiedad que lo invade, esos ataques de pánico y decírselo a alguien y decir necesito ayuda es algo difícil y me parece que es el primer paso. Total. Pedir ayuda para lo que sea cuesta. Y si es para la salud mental, más. ¿Por qué? Por lo que tú dices. A pesar de que la pandemia puso de manifiesto la importancia de la salud mental, nos dimos cuenta que sin salud mental no importa que uno esté físicamente y nos dimos cuenta que no es que la salud física vaya por un lado y la salud mental vaya por otro, sino que van pegaditas. El estigma bajó un poco, pero estoy de acuerdo en que todavía falta. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a las personas y la mayoría te va a decir, no, yo voy al psicólogo, al psiquiatra no, ¿cierto? Es Ujú. como que yo llego hasta el psicólogo, no estoy tan mal como para ir al psiquiatra, ¿cierto? Porque Sí, siempre se ha asociado el psiquiatra con los locos, sí, ¿cierto? es Y cierto. el psiquiatra con una situación ya que he intentado todo y como por la última, pues vamos al psiquiatra a ver si después de haber ido a muchas partes. Entonces, cuando los pacientes consultan y ven que hay muchas cosas para hacer y que es una cita médica común y corriente, que no es nada raro ni nada de lo que se imaginan, y empiezan a mejorar, cambia totalmente la percepción. Y dicen, ¿yo por qué no había venido antes? ¿Cierto? Entonces eso ayuda también como a A seguir soltar. disminuyendo, claro. Sí, a soltarse un poquito. Bueno, a ver, arranquemos por algo que yo sí me gustaría tocar este tema, porque es el principio, ¿no? El botón de start. Porque uno siempre, como bien decías, acude primero al psicólogo. Pero hay que acudir primero cuando uno se siente mal, cuando dice uno ya, bueno, mi salud mental no está muy bien, necesito ayuda. ¿Qué es? ¿Primero psiquiatra y después psicólogo? ¿O primero psicólogo y después psiquiatra? ¿O primero un coach espiritual como para ver si me calmo y después la mejor amigo a ver si me aconseja bien y después a lo mejor un psicólogo clínico porque lo que vengo haciendo no me está funcionando? No entendemos muy bien cómo es el proceso. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra?
¿cierto? Porque mucha gente no sabe. Dice, yo voy al psicólogo, no al psiquiatra, ¿y cuál es la diferencia? Ah, no, yo no sé, pues yo voy al psicólogo, ¿cierto? Entonces, Ujú. a ver, los psicólogos son profesionales que se especializan en el estudio del comportamiento humano, ¿cierto? Ok. Entonces, te pueden ayudar a analizar tu conducta, depende como desde qué escuela, ¿cierto? Van a explicar esa conducta y influyó tal cosa en tu infancia o influye actualmente tal cosa de tu pareja, etcétera, pero todo se centra en el comportamiento, digamos, a grandes rasgos. Mientras que los psiquiatras somos médicos especialistas en los trastornos mentales, ¿cierto? Mm. Psicología, logos es el estudio y psiquiatría y atreia es la cura o el tratamiento, Ok. ¿cierto? Entonces, nosotros somos médicos especialistas en trastornos mentales y los psicólogos son profesionales especialistas en el comportamiento humano. Y también hay que dejar claro que no somos excluyentes. La gente dice psicólogo o psiquiatra, ¿y por qué va a escoger? Vaya los dos. ¿Cierto? Ujú. O sea, si está la posibilidad, vaya los dos, porque generalmente trabajamos de forma complementaria. Yo como médico sé de medicamentos, ¿cierto? Y el Sí. psicólogo como especialista en el comportamiento sabe de psicoterapia. Entonces es afrontar un problema desde dos puntos de vista distintos que generalmente le trae mayor beneficio a las personas. Pero digamos que puntual, ¿cuándo consulto? Cuando tengo disfuncionalidad en alguna de las esferas de mi vida, con mi pareja, con mi familia, en lo académico, en lo laboral, conmigo mismo. Cuando hay algo que no está funcionando bien y que me genera malestar y disfuncionalidad, consulte. De pronto usted no sabe qué tiene, pero yo sí, o el psicólogo sí, y hay algo para hacer, porque es que no hay necesidad de vivir maluco, ¿cierto? Para eso hay gente Sí. especializada como en eso. Y sobre todo que los trastornos mentales pueden llevarnos a lugares muy oscuros, ¿no es cierto? Es como que la vida te pone enfrente esos rincones de los cuales uno cree que puede salir muy fácil, sin ayuda de nadie, pero pues digamos, esta emisora, que es una emisora de rock, y que ustedes que nos están viendo del otro lado han pasado también, digamos que por eh, esa pérdida de grandes artistas justamente por estos trastornos en donde lamentablemente deciden autodesvivirse para que no nos censuren acá en YouTube y después nos quiten el video, ¿no es cierto? Hay que tratar este tema porque no permiten ciertas palabritas, pero hay cosas que se pueden evitar y como decís vos, no hay por qué vivir maluco. Yo dejé una cajita de preguntas en mi Instagram que ustedes le querrían hacer a un psiquiatra. ¿Te parece si empezamos? Claro, dale. Vamos a darle. Entonces, la primera pregunta que mandan por aquí claramente de forma anónima, porque no les voy a... No me quemes, no me quemes, insértememe acá. ¿Es cierto que los medicamentos hacen daño, Felipe? Eso. Entonces, mira que empezamos a ver como los tentáculos del estigma, ¿cierto? Porque mira esto tan charro. Vos vas donde el médico o alguien va donde el médico y te pones bravo si no te manda nada. Ah, ese médico no Sí, me mandó ni un el acetaminofén. Sí. tal. Pero vos vas donde el psiquiatra y te pones bravo si te manda algo, ¿cierto? Es Wow. como demasiado paradójico. ¿Por qué? Porque parte del estigma es como los medicamentos psiquiátricos son lo peor, ¿cierto? Te vas a volver adicto, eso emboba, eso dopa, eso te va a cambiar la forma de ser, te va a cambiar la forma de pensar. Y es como en esos momentos en los que, claro, la ansiedad o el miedo aparece y me hace como susceptible a estos pensamientos, tratar de ser un poquito racional y decir, a ver, un médico, ¿por qué me iba a mandar algo que me va a hacer daño si el interés básicamente de la consulta es que yo me sienta mejor? ¿Cierto? No tiene Claro. mucho sentido. Ahora, hay efectos secundarios. Total, ningún medicamento está exento de efectos secundarios, ¿cierto? Usted se toma una aspirina y puede que le dé gastritis. Sí, todos los Sí. medicamentos pueden tener efectos secundarios. Los de psiquiatría no son la excepción, ¿cierto? Entonces, los que más malestar causan son la somnolencia, entonces, nada que me dé sueño de día, porque es entendible, digamos que es una sensación muy, muy incómoda. Por ejemplo, efectos en el ámbito sexual, sí, nada que Ujú. me afecte mi deseo ni mi desempeño, totalmente entendible también, pero se trata es como de preguntar, oíste, vos qué efectos secundarios no te gustarían, para yo saber como con qué arsenal terapéutico cuento y te puedo ofrecer, pero son cosas
sencillas que se pueden preguntar en la consulta y que se pueden evitar. Yo siento que el grupo de personas que a lo mejor señala, tiene ese señalamiento así con el dedo índice a los medicamentos, son un poco las personas mayores, ¿no? Que han vivido como este tránsito a lo que hoy hablamos un poquito más abierto de la salud mental, pero se han dado cuenta que hay ciertas personas o personajes que mezclan este tipo de fármacos con otras cosas y ahí es donde se prestan grandes tragedias. Sí, entendible, porque, por ejemplo, uno habla de benzodiazepinas y le dicen, ah, pero eso no son las ruedas o roches. Y uno, sí, esas son. Lo que pasa es que yo te las estoy mandando a una dosis específica con una frecuencia establecida y por un tiempo puntual. No para ir a Claro. rumbear el fin de semana, ¿sí o no? Cambia mucho la situación. Es verdad, es verdad. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo un poquito más. Recuerden, estas son las preguntas que ustedes dejaron en este cajoncito. Dice por acá otra pregunta. ¿Es normal que después de viejo me estén gustando las chicas de 15 años? Pues habría que definir bien qué es viejo, ¿cierto? No Ujú. sabemos, ¿cierto? Viejos son 30 o viejos son 60, ¿cierto? Uno no sabe. Ajá. Pero, pero digamos que eso sería una cuestión más del comportamiento, ¿cierto? Por Claro. ejemplo, si vos tenés 30 años, ¿de qué vas a hablar con una niña de 15? Si lo que estás buscando es una relación, ¿cierto? O sea, una Sí. relación duradera. Si es nada más para el encuentro sexual, es entendible, ¿cierto? Es ilegal, pero es entendible, Es, es muy ilegal, amigo. Te recomiendo que no. Por favor. totalmente. Y habría que analizar por qué, ¿cierto? No le doy la talla a una mujer mayor, me intimida una mujer de mi misma edad, ¿cierto? O incluso mayor que yo, qué es lo que Ujú. me da susto, por qué creo que no soy capaz, qué es lo que creo que no me puede dar. Ahí, por ejemplo, yo arrancaría con psicología, porque eso no es un Claro. signo, pues, ni un síntoma de una enfermedad mental, sino que es una pregunta sobre algo de mi comportamiento a lo que yo no tengo respuesta. Eh, es que yo siento que hay muchas preguntas de las cuales me enviaron que corresponden al área como más de la psicología, pero también quería ponerlas acá y exponerlas justamente para que ustedes también vayan diferenciando cuándo debo acudir o si mis preguntas las puede resolver un psicólogo o me puede ayudar un psicólogo o un psiquiatra. Ahora, si vos me decís, estoy desarrollando un trastorno en el que deseo a las niñas menores de edad, en que las persigo, en que tengo que buscarlas, tengo que llamarlas, siento que las acoso, bueno, ahí sí ya busca un especialista porque es un trastorno, necesitas un psiquiatra y necesitas ayuda urgente, ¿no es cierto? Así que, amigos, esperamos que te haya ayudado. Por favor, a las de 15 años, lejos, búscatelas mayores de 18. Gracias. Ahora, sí, otra pregunta que a mí me causó como esta dicotomía. ¿Es para psiquiatra? ¿Es para psicólogo? ¿Es para la iglesia? ¿Para qué es? Y dice, ¿por qué? Espérate, porque me la confundí acá. Pero bueno, ¿por qué siempre pienso que alguien cercano va a morir? Ok. Ese miedo. Eso, Exacto. si lo vamos a ver específicamente sin ningún contexto, exclusivamente tengo miedo de que alguien cercano muera, uno lo podría clasificar dentro de la ansiedad, ¿cierto? Ok. La ansiedad, la ansiedad la tenemos todos. ¿Por qué? Porque es útil. Nos protege cuando nos sentimos amenazados, ¿cierto? Si en este momento entra un tigre ahí donde vos estás, vos sin pensarlo, o te le tiras encima, o salís corriendo, o te quedas congelada. Esa es la respuesta Sí. automática con la que venimos por defecto en la cabeza, ¿cierto? Pero la ansiedad se puede enfermar y entonces se me activa todo ese sistema de alerta sin que entre el tigre. Entonces, uno de los síntomas más frecuentes de la ansiedad es, uno, la pensadera, ¿cierto? La rumiación. Estoy siempre pensando en varias cosas, la cabeza nunca para y tiendo a tener un pensamiento muy catastrófico, es decir, el peor escenario posible es el primero que a mí se me ocurre, sin que haya ninguna señal en la realidad que me lleve a eso, ¿cierto? Ujú. Entonces, uno tendría que mirar.
Un solo síntoma no hace el diagnóstico. Empecemos a preguntar, ¿cómo dormís? Porque generalmente por la pensadera no duermo, o me levanto en la noche pensando, o me levanto antes de que suene la alarma y estoy esperando a que suene para irme a trabajar. Eso es un síntoma muy ansioso. ¿Cómo está el apetito? Estoy picando todo el día, o no me pasa ninguna comida, entonces sube de peso, entonces bajo de peso, ¿cierto? Estoy teniendo atracones. ¿Cómo está el Ujú. ánimo? Porque es una sensación muy incómoda. Y si yo estoy ansioso todo el día, todos los días, me pongo irritable. Entonces van a decir, ¿por qué estás tan mal geniado? ¿Por qué estás tan impulsivo? ¿Por qué estás contestando tan maluco? ¿Cierto? ¿Por qué estás aislado? Se trata como de empezar a recoger bien qué otras cositas adicionales hay alrededor de ese síntoma que nos permita llegar a un diagnóstico, que es el primer paso para poder hacer un tratamiento exitoso. Por ahí estuve leyendo y averiguando un poquito y en Colombia, en cuanto a este tipo de trastornos mentales, hablaban que el de mayor presencia es la ansiedad, ¿verdad? Es el más frecuente, más que la depresión incluso. Ok, mira vos. Y qué feo que estén en ansiedad. Trátenla, amigos. Por acá hay otra preguntita que dejaron y es, ¿hasta qué nivel se puede llevar una locura, obsesión por amor? ¿Hasta qué nivel se puede llevar una locura, obsesión por amor? Y digamos desde tu experiencia, basado en tu experiencia en todos estos casos que has tratado, a lo mejor un ejemplo estaría buenísimo. Ok, muchas veces los, los, los seres humanos somos muy, y sobre todo los antioqueños, somos muy inespecíficos con el lenguaje y lo maltratamos mucho, ¿cierto? Porque muchas Sí. veces hoy me levanté con la depre, pero es que la Ujú, depresión es una enfermedad, no estás deprimido, estás triste, que es normal, ujú, ¿cierto? Estoy ansioso, pues no tenés un trastorno de ansiedad, porque a veces la ansiedad es normal. Entonces, sí. claro, vamos a analizar qué es una obsesión por amor. ¿Qué es una obsesión o idea obsesiva? Tiene que cumplir tres características. Una, es una idea que es repetitiva constantemente. Es una idea que es intrusiva. Así yo no quiera pensar en ella, se me mete a la cabeza. Y la Ujú, tercera, yo reconozco que esa idea es absurda y me genera malestar. Yo digo, ¿yo por qué estoy pensando esta bobada? Entonces, ujú, obsesiones clásicas, porque todos hemos tenido ideas obsesivas alguna vez en la vida. Yo sí le eché llave a la puerta, yo sí cerré el carro, yo sí cerré el gas. Esa es una idea obsesiva de duda. ah, ok. Puede Me pasar pasa. que todos hemos tenido ideas obsesivas y no implica que tengamos un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, yo estoy parado en el metro y pienso, güey, madre, uno cómo quedará si se tira ahí y lo pisa el metro, ¿cierto? Pero no es que lo vaya a hacer, o cuando estoy en Ujú. un piso alto, uy, uno cómo quedará si se cae, ¿cierto? Pero no es un deseo, o sea, no es que yo lo quiera hacer y yo identifico como absurda esa idea, ¿cierto? Entonces, esa es una idea obsesiva. Entonces, es muy, muy raro, por no decir, pues técnicamente imposible tener una obsesión por amor. ¿Qué explicaría más eso? Explicaría eso una forma de ser o una personalidad con ciertas características, específicamente una persona que tenga miedo al abandono, por ejemplo, Ujú. una persona que le cueste estar sola, que siempre tenga que estar en pareja, ¿cierto? Todos tenemos el amigo que termina con una novia y ahí a los días consigue otra novia y cuando termina consigue otra novia y no es capaz de estar solo. Personas, por ejemplo, que se aguantan cosas del otro que no le gustan con tal de que el otro no se vaya, ¿cierto? Que son muy dependientes, muy evitativos. Entonces habría que ver por qué te da tanto susto que la otra persona se vaya o no esté con vos, ¿cierto? ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que te llevan a pensar a eso? Y en qué tenés Sí. que trabajar para poder tener una vida, digamos, sentimental sana. ¿Y no te ha tocado así algún tipo, no sé, como en la serie You, súper obsesivo con el amor y con... ¿No? Digamos que pueden ser así. O alguna mujer, ¿no? Sí, ¿sabes cómo se manifiesta mucho? Como con la celotipia, Ah, ¿cierto? ok. O sea, son extremadamente celosos de su pareja, pues de las personas alrededor de la pareja, pero precisamente por esta inseguridad, ¿cierto? Como por el miedo a perderlo y no entienden que es que uno está con otro por decisión. Por ende, no debería haber como ningún miedo a ese abandono, pero ojalá fuera así de fácil, ¿cierto? Si fuera solo pensarlo, decirlo y que cambiara, pues no habría que ir a terapia, ¿cierto? Pero como es algo que hace parte de mi estructura, que generalmente ya está,
digamos, hecha. Lo que tengo que hacer es como modularla un poquito, moldearla un poquito. Ok. Continuamos con estas cajitas de preguntas y creo que esta sí fue una de las que más me preocupó, puedo llegar a decir. Dije, listo. Me parece que acá hay un nuevo paciente para Felipe. Y dice, ¿es normal sentir instintos asesinos? Ok, no, definitivamente no es normal, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que digamos que es una descripción muy general. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el buen psiquiatra es el buen chismoso. En el detallito está el diagnóstico, ¿cierto? Entonces habría que ver si es con una persona en específico, si es con varias personas, si es siempre que pasa alguna situación puntual, ¿cierto? ¿Qué detonantes hay? Si yo reconozco esos, porque instinto es algo que no es racional, ¿cierto? Es algo que viene ahí básicamente. Entonces, si vamos a ser totalmente amplios en psiquiatría, pues bueno, hablaríamos como del trastorno antisocial de la personalidad, donde yo no siento culpa, donde utilizo a las personas como un medio para llegar a un fin, sí, y podría, digamos, relacionarse con eso. Pero es poco probable que se trate como de un instinto, porque diríamos que es algo como natural. Y la evidencia, digamos, la experiencia es que el ser humano es un animal social, ¿cierto? Si el instinto fuera asesinar, probablemente no habría ciudades de tantos millones de personas, porque no sería posible de forma natural convivir si lo natural fuera asesinar al otro. Pero, ¿y si esta persona tiene pensamientos repetitivos en el que se ven matando a alguien, como que le entra ganitas, pero sabe que no está bien hacerlo? Pues amigo, anda al psiquiatra, seguramente te va a ayudar un poquito a controlar este tipo de pensamientos. Obviamente de la mano con una terapia bastante buena, pero que sepas que si estás pensando en matar gente todo el tiempo, en cómo lo haces, en planearlo en tu cabeza, no. Che, es verdad, a mí me encantan las series de criminales y dicen que psicológicamente y bueno, mentalmente todas estas personas claramente tienen dañada esa parte, pero han pasado por procesos traumáticos excesivos, como una niñez supremamente dura, en donde la mayoría de asesinos empiezan a matar animalitos y lo ven como algo bien. ¿Esto es real o es como dibujitos animados? No, en general es bastante frecuente que las personas tengan antecedentes de algún tipo de trauma y pueden ser múltiples traumas, mientras más repetitivo sea, peor. Y lo que pasa es que no tiene que haberse caído de un árbol y pegado en la cabeza para que se le dañe un pedazo del cerebro, pues no, el trauma a repetición daña estructuras cerebrales sin que haya un trauma, por eso es tan ¿Qué? importante. Claro, Ah, cuando no lo uno, por sabía. ejemplo, hay estudios de neuroimagen, o sea, de resonancia cerebral y diferentes tipos de neuroimagen, donde muestran que no solo hay cambios en el tamaño de algunas estructuras cerebrales, sino que hay cambios en la conectividad, ¿cierto? O sea, son menos efectivas o la conexión es diferente, ¿sí? Y menor activación de ciertas zonas, o sea, cambia totalmente el funcionamiento de un cerebro de Wow. una persona que en la infancia, donde somos muy susceptibles, porque el cerebro es un órgano que se termina de desarrollar a los 22, 23 años, ¿cierto? Entonces, es un órgano en formación que es muy susceptible. Entonces, si fui víctima de abuso, ya sea psicológico, físico, sexual, incluso negligencia. No me paraban bolas, nadie me quería, yo andaba como un pan de queso maluco para todo lado y nadie como que se preocupaba verdaderamente por mí. Si tuve que ver una catástrofe, ya sea un fenómeno natural o algo, digamos, que desafortunadamente en nuestro país en una época fue muy común, como el desplazamiento, como las masacres, ese tipo de cosas afectan, son traumas y alteran, digamos, la funcionalidad cerebral, lo cual se podría relacionar en un futuro con alteraciones funcionales que llevaran a las personas a tener determinados comportamientos, entre ellos ser más violentos, a ser incapaces de sentir culpa, ¿cierto? A ser incapaces de tener empatía, ese tipo de cosas. Ujú.
Mira vos. ¿Existe la posibilidad de que también tenga esta transformación en el cerebro después de un trauma, digamos, amoroso, después de el abuso psicológico o el abuso físico o estar en una relación supremamente tóxica donde se pasó muy mal y cuesta recuperarse? Cuesta recuperarse, pero el dicho más cierto que hay es nadie se muere de amor, ¿cierto? Eso sí, pero ¿qué puede pasar? Por ejemplo, terminar una relación amorosa puede ser un detonante que sumado a el antecedente de los traumas puede desencadenar en, digamos, en este tipo como de síntomas. Te veo bien activo en redes sociales, eso me gusta. Bueno, acá dice, el boyerismo, o boyerismo, para que me entiendan, ¿no? Porque bueno, el boyerismo, ¿es un problemita para ir de psiquiatra? Muy buena pregunta. El voyerismo o voyeurismo es considerado una parafilia, que es un comportamiento sexual inusual, ¿cierto? Y básicamente es que me excita no tener sexo, sino ver a alguien teniendo sexo sin su consentimiento, ¿cierto? ¿En serio? Eso, sin consentimiento. Entonces, mira, una parafilia es un comportamiento sexual inusual, ¿cierto? Y que puede traer, digamos, algún problema, porque en el caso específico del voyerismo, pues la persona se excita viendo a alguien tener sexo, pero sin su consentimiento. Y evidentemente ahí es donde habría un problema, pues porque cada uno tiene derecho a su privacidad, ¿sí? Entonces, en realidad ahí es donde yo pienso que podría haber el problema. Y eso no es pues como de tratar con medicamentos ni nada, porque es más algo del comportamiento. Exacto, creería yo que yendo a terapia y encontrando el motivo por el cual mi excitación no es tanto teniendo la relación, sino viendo a otro tenerla y que no me pillen, se puede encontrar el por qué, modificarlo y evitar, digamos, como esta conducta. Perfecto. O sea, ahí psicólogo. Dice por acá una mujer, de hecho, ser tan tóxica y sentir celos con los hijos de tu pareja es normal. No, para nada. Imagínate el infierno de vida que debe tener esta mujer, ¿cierto? O sea, mira que hasta ella misma reconoce que es desproporcionado el sentimiento que le generan los hijos de su pareja. Entonces ahí es cuando yo hablaba previamente, cuando notas que algo te genera disfuncionalidad, eso no es normal, eso no es normal. Esa casa debe ser un quilombo. Exactamente, imagínate la disfuncionalidad tan grande que le genera que hasta la misma persona se dio cuenta de que eso no era normal. Ella misma se contesta en la pregunta, mira, yo soy tan tóxica, cierto que es como un término que se está utilizando mucho actualmente respecto a las Ujú. relaciones y a como a la disfuncionalidad que puede girar alrededor de una relación que esta persona no debe tener vida, ¿cierto? Pues Claro. imagínate, si es así con los hijos, ¿cómo será para ir al trabajo, con la familia, no sé, etcétera? Entonces, claro, volvemos al principio, esa señora o esa muchacha o ese hombre o lo que sea, vive muy maluco y no hay necesidad de vivir maluco, siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para hacer. Entonces, ¿cómo soy menos tóxica por ponerlo en esos términos, ¿cierto? Ajá. ¿Y cómo dejar de sentir celos por los hijos de mi pareja? Porque es que sentir celos por los hijos de tu pareja y tu pareja sabiendo que tiene que tener prioridad también por ellos. ¿Qué momento de salir te dan ganas de salir corriendo uno como para pareja de esta tóxica, de esta persona, ¿no? ¿Y ahí qué se hace? Ahí se acude entonces al psiquiatra y es un tratamiento ¿cómo? Pues ahí uno va, consulta y tenemos que buscar si eso es un síntoma de un trastorno, Ah, ¿cierto? ok. Porque lo que hablábamos ahora, como que, por ejemplo, vos puedes tener fiebre, pero la fiebre puede ser porque tenés una infección, Claro. ¿cierto? Y esa infección puede ser una gripa, esa infección puede ser una gastroenteritis, esa infección puede ser un absceso. ¿Sí me entendés? Un síntoma no nos dice mucho, tenemos que explorar bien
por qué está esa celotipia, qué otros síntomas la acompañan, si es la primera vez, si no es la primera vez, si ha notado detonantes, si hay antecedentes en parejas que condicionen como ese comportamiento a la hora de relacionarse, como ir sacando bien e ir formando ese diagnóstico para poder decir, no, mía, usted lo que necesita es psicoterapia, vaya con un sexólogo, vaya con tal tipo de psicoterapeuta, o no, ve, yo considero que vos te beneficias de un tratamiento con este o este medicamento. O sea, hay que ver, pero querida, sí no es normal. No te hagas la vida más difícil y más bien actuemos, porque ya estás aceptando que algo no está bien y que algo definitivamente hay que hacer. Que Eh, no hay que ser psiquiatra para darse cuenta que eso no es normal. es verdad. Sí, no. Hasta ella misma tiene la duda, esto no, pues no puede ser así. Sí, yo creo que hasta las amigas le deben decir, querida, busca amiga, busca ayuda porque te estás haciendo la vida un infierno y para qué cuando puedes disfrutar de una linda familia sin sentírselos de tus hijastros. Suena muy cenicienta eso, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta que habla de la esquizofrenia. Me parece que está bueno poner en contexto qué es la esquizofrenia, porque esta persona pregunta si se hereda y si se puede evitar. Perfecto. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave, ¿cierto? Grave, ¿por qué? Por las consecuencias a nivel de tu intelecto. Básicamente, la esquizofrenia es perder el límite entre lo que yo me imagino y pienso y lo que es la realidad, ¿cierto? Se pierde esa frontera y de ahí derivan los síntomas. Tiene dos grupos grandes de síntomas. Los síntomas positivos, que es que hay cosas que no deberían estar, y los síntomas negativos, que es que faltan cosas que deberían estar, ¿cierto? Entonces, los síntomas positivos, ¿qué son? Alucinaciones. Escucho voces cuando estoy solo, por ejemplo, ¿cierto? Voces que me tratan mal, o voces que me dicen qué hacer, o voces que comentan lo que hago, o simplemente murmullos que no alcanzo a entender, ¿cierto? Otro síntoma positivo son las ideas delirantes, que son ideas que son falsas, no están pasando, ¿cierto? Pero para mí, como paciente, es mi realidad. Yo pierdo la capacidad como de juicio sobre esas ideas y para mí son, o sea, es irreductible. Entonces me están persiguiendo. Yo te puedo demostrar que no te están persiguiendo y vos sos incapaz de cambiar esa idea, porque son ideas falsas, son ideas irreductibles y que no son compartidas por mi grupo social o cultural. ¿Cierto? Esos son los síntomas generalmente más llamativos, las alucinaciones, las ideas delirantes o el comportamiento desorganizado, que representa un pensamiento desorganizado. Y los síntomas negativos son más frecuentes, más difíciles de tratar, pero pasan más desapercibidos, porque es la falta de cosas que deberían estar. Entonces son pacientes que se empiezan a aislar, tienen aislamiento social, tienen alteraciones de la atención, entonces empiezan a perder como su capacidad de estudio, perder la capacidad laboral, porque me empiezo no solo a aislar, sino a quedarme más callado, a producir menos ideas, o sea, produzco menos pensamiento, mi atención no es la misma. Entonces, por eso decía que la esquizofrenia es un trastorno mental grave, ¿cierto? Sí, Eh, es bastante heredable, ¿cierto? O sea, la penetrancia, que es como la cualidad que tienen los genes de pasar de generación en generación, es significativa, ¿cierto? Entonces, una persona con un familiar, sea papá, mamá, con diagnóstico de esquizofrenia, tiene mayor riesgo que una persona que no tenga antecedente familiar de esquizofrenia de sufrir la enfermedad. Pero eso son los factores de riesgo que nosotros llamamos no modificables. ¿Por qué? Porque usted mitad los genes de su papá, mitad los de su mamá y hasta ahora no los podemos cambiar, ¿cierto? Claro, cuando dice si es evitable, no, amigo, están tus genes, lamentablemente. Y uno tiene alto riesgo, ¿cierto? Sí puede evitar factores de riesgo que aumenten la probabilidad de que desarrolles la enfermedad, ¿cierto? Y ujú, lo que Ujú. más se ha relacionado con el inicio de la esquizofrenia, por ejemplo, respecto al consumo de sustancias, es la marihuana, ¿cierto? El cannabis. Que los Que pacientes que, que la prevalencia del consumo de cannabis en pacientes que presentan episodios psicóticos es mucho más alta y que los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia tienden a fumar más, ¿sí?
pero esto es un debate actual en la psiquiatría mundial, porque hay evidencia a favor de la relación entre el consumo de cannabis y la esquizofrenia, pero también hay preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, a medida que pasan los años, el consumo de cannabis a nivel mundial cada año aumenta, ¿cierto? Pero la prevalencia de esquizofrenia a nivel mundial no aumenta, sigue siendo la misma. Entonces ahí uno Ah. dice, ¿por qué si aumenta el consumo de uno? Esperaría uno que la prevalencia de la enfermedad, si está tan ligada con el consumo, aumente. Entonces es un debate actual, pero los psiquiatras en general, o sea, estamos claros en que un gran factor de riesgo para desarrollar esquizofrenia es el consumo de sustancias psicoactivas, específicamente cannabis. La otra vez estaba escuchando justamente un podcast en el que hablaba un psicólogo y ponía un ejemplo muy claro de algo que tiene que ver con estos episodios psicóticos, con esquizofrenia. No sé si exactamente esquizofrenia, pero él ponía de ejemplo lo siguiente. Imagínate, ¿no? Vos, amigo, que estás viendo eso, que tenés una vida, que tenés un amigo, que tenés una amiga, que tenés una novia, que tenés un trabajo, y de repente a vos te dicen, eso no existe, está todo en tu cabeza. La realidad es esta. Una realidad completamente diferente a la que vos estás imaginando o la que estás viviendo realmente. ¿Cómo te sentirías? Entonces el psiquiatra decía, esto es lo que le pasa a la gente que viene y se da cuenta o no se da cuenta, pero vos le estás diciendo que algo no existe, cuando para él es real, existe, está ahí. Entonces, ¿cómo es esta labor de convencer a un paciente que realmente lo que está sucediendo alrededor, en su entorno, en su vida, en su familia, no sé, con sus amores o en su trabajo, no es real? Esa es una de las partes más difíciles del tratamiento, pero antes una pequeña corrección. Específicamente lo que se relaciona con la esquizofrenia de los cannabinoides, que son muchas sustancias, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC. Ah, ok, ok. El CBD no. Eso, lo que traba es lo que Sí. se relaciona con la esquizofrenia, no es el cannabis en general, porque estaría bien, pues estaría incurriendo en un error. Ahora, eso que me preguntabas, Juli, es bastante complejo porque la enfermedad es tan catastrófica que muchas veces deteriora la capacidad del paciente de darse cuenta de eso. Entonces, de ahí se deriva que no sean juiciosos con los medicamentos, entonces los dejen o hagan que se los tomen y no se los toman, porque el cerebro puede tener ya un daño que evite que el paciente caiga en cuenta o que llegue al punto de criticar esas ideas, esas vivencias que tiene. Obvio, digamos que la esquizofrenia tenemos como el imaginario muy hollywoodense, pues, de una mente brillante, ¿cierto? Como que una vida y un montón de relaciones y alucinaciones visuales que en realidad son raras, más frecuentes son las alucinaciones auditivas, pero sí nos puede servir como ejemplo, porque una persona se desespera cuando nadie le cree que lo están persiguiendo para matarlo. Eso era lo que decía, justamente eso era lo que decía el psiquiatra, y no sé si pasa siempre con estos síntomas de persecución, con este, no sé cómo se llama Son eso. bastante frecuentes, que es lo que se llama síntomas o ideas delirantes paranoides. Entonces me quieren hacer Es, daño, me quieren es, matar, o me quieren hacer daño a mi buen nombre, o me están persiguiendo, o me están vigilando. Hay ideas incluso súper que se llaman como extrañas o bizarras, a pesar de que pues, bizarro no es raro en español, pero ese nombre se le atribuyó en Sí. psiquiatría y es, me metieron una cámara en el ojo, ¿cierto? Tengo un micrófono en el antebrazo y por eso me corté con este cuchillo para sacarme el micrófono. Dios. ¿Por qué? Porque no hay Dios. lugar a la duda. Esa es mi realidad y yo actúo de acuerdo a eso, porque el delirio se vuelve el centro de mi vida. O, no sé. Juliana se disfrazó de esta señora que está aquí sentada al lado mío en el bus porque ella está súper enamorada de mí y se vino para acá, para Medellín, para perseguirme, por ejemplo. Y yo estoy convencido de eso. Uno le suena, puede ser gracioso, puede ser lo que sea, pero para esa persona esa es la realidad. O esta no es mi mamá, a mi mamá la secuestraron y este es alguien disfrazado de mi mamá que me quiere hacer daño.
y yo nunca dudo que eso pueda ser o no real. Para mí esa es la realidad y actúo de acuerdo a eso. De ahí lo disfuncional que es un paciente con esquizofrenia sin tratamiento. ¿Te ha tocado algún paciente? O sea, yo no me quiero meter obviamente en tu intimidad de doctor-paciente y en este juramento de confidencialidad. Esa palabra también es muy difícil. En este juramento de confidencialidad que no vas a decir nunca nada, pero ¿te ha tocado alguna vez un paciente o algún ejemplo que pongas también dentro de tus clases en donde fue muy difícil de tratar o un caso así medio extraño? Sí, afortunadamente cada vez son menos porque digamos que, por ejemplo, los medicamentos de psiquiatría cada vez avanzan más, cada vez tenemos más opciones y por ende se evita como llegar a esos puntos. Pero he tenido pacientes que, por ejemplo, sienten que secuestraron a su familia y los están es vigilando. He tenido pacientes que, por ejemplo, se han mutilado ellos mismos porque una voz les decía que lo tenían que hacer. Sí, he tenido pacientes con catatonía, por ejemplo, que han tenido quemaduras en la retina de quedarse mirando al sol así tiesos, porque la catatonía es como, pues puede ser una expresión de varias enfermedades, entre ellas la esquizofrenia, en las cuales les pierdo como todo el movimiento y todo el pensamiento y me quedo como una figura de cera, ¿cierto? Afortunadamente estos casos así súper graves se ven cada vez menos, pero de ahí es pues tan importante que nosotros nos gastemos tanto tiempo como aprendiendo de síntomas, porque pues mientras más rápido los identifiquemos, pues más rápido los tratamos. Eh, Pipe, se nos acaba el tiempo, doctor, se nos acaba el tiempo, porque todos van a empezar, ¡ay, que Juliana! No, es una irrespetuosa, maleducada, que no le dijo doctor en ningún momento al doctor. Consulta, Eh, tranquila. Se puso rojo y todo. Bueno, Pipe, escúchame. Para cerrar esto, hay una de las preguntas en los cajoncitos que más me preguntaron y que más me dolía leer y era, ya no tengo ganas de seguir. Me está quedando grande esto, no sé qué hacer, no sé cómo afrontarlo. Estoy pasando por un proceso de duelo, otros, esto no está funcionando, no me está gustando absolutamente nada de lo que hago en la vida, no le encuentro gusto, no le encuentro sabor. Soy como una planta acá que simple y sencillamente está esperando el día de desaparecer y quiero adelantar las cosas. Me dolía muchísimo, pero fue una de las preguntas o uno de los enunciados en estos cajoncitos que más me partió el corazón y que justamente a ellos les quiero dedicar estas últimas palabras ya para cerrar esta entrevista que te agradezco en el alma. No, tranquila, Juli, eso es muy frecuente y es muy importante que se hable de eso, ¿cierto? Eh, que se hable de eso de forma responsable, ¿sí? Porque muchas veces se ve que el tema no se maneja de forma responsable, eso se llama el fenómeno Werther, y es que cuando se pasa información sobre estas, digamos, sobre estos actos o sobre estas catástrofes, eso puede hacer decidir a las personas que están dudando. Por eso se tiene que manejar con tanta, digamos, como con tanta seriedad y profesionalidad este tipo de información cuando se habla de ello. Pero no es raro que aparezcan este tipo de ideas, ¿cierto? Sobre ya no tengo como nada más que ofrecer, nada me gusta, no disfruto, pierdo la capacidad de placer, siento que soy una carga, que soy un estorbo, que lo que yo hago está mal hecho, que todas las cosas las hago mal, que el futuro no tiene sentido, ¿cierto? Empiezo a tener pensamientos sobre la muerte, no duermo bien, no como bien, eso ya sobrepasa la normalidad. ¿Cierto? O sea, probablemente ese duelo ya no es solo un duelo, sí, probablemente ese malestar ya no es solo una emoción derivada de un contexto específico, sino que es un síntoma y al ser un síntoma es Ujú. susceptible de mejorar. De ahí la importancia en no hay que aguantar, es que uno no tiene que aguantar hasta estar demasiado maluco para consultar. Antes, mientras más rápido consulte,
más rápido se soluciona y evitamos llegar a esos lugares tan profundos y tan oscuros, disminuimos el riesgo, ¿cierto? Entonces, Sí. si hay duda, no hay duda. Si usted de pronto piensa que eso no es normal, consulte, así sea por urgencias, o vaya donde su psiquiatra, o vaya donde su psicólogo, o consiga a alguien, pero consulte, no se quede con la duda y no espere a que eso evolucione, porque puede que no sea nada, pero puede que sí sea algo. Y entonces cada vez, Mm. cada día que dejamos pasar, va a ser un día perdido, un día más de sufrimiento y no hay necesidad de sufrir, porque hay muchas, muchas cosas que ofrecerle a los pacientes que se sientan así. Eso no se dice, se llama esto, y justamente queríamos hablar un poquito de estos temas tabús en cuanto a enfermedades mentales. Y yo tengo muchos conocidos que dicen, no, yo quiero ir a un psiquiatra, es muy costoso, no le voy a invertir a eso, pero lo cierto es que es necesario, sea por la EPS, como decís vos, o pídale prestado, no tiene la plata, pídale prestado a la mamá, no hace falta ni que le diga para qué, si le quiere decir para qué, obviamente muchísimo mejor, pero a un amigo, a la mejor amiga, si quiere que lo atiendan rápido, si es una urgencia, también las EPS las atienden, también están abiertas las puertas allí para tratar estos pacientes que como cualquier enfermedad, si vos vas y te lesionas una pierna, te tienen que atender de urgencia. Si vos la estás pasando mal y en este momento estás sintiendo que no das más y que necesitas ayuda urgente, es una urgencia. No pienses que no pienses que te vas a curar solito, que mañana vas a estar mejor, porque puede que de ahí sea más profundo el pozo y que a lo mejor tomes decisiones que se pueden evitar. Y cerremos un poquito como qué hacer si conocemos o tenemos algún familiar que vos ves mal y de alguna manera lo que le querés dar una manito y le querés decir como, bueno, anda al psiquiatra, anda al psicólogo o quiero hacer algo. Un amigo me está diciendo, tengo depresión. ¿Qué hago con ese amigo que me está diciendo, tengo depresión, me siento mal, me siento triste, no sé qué hacer, no doy más? ¿Qué hago yo como espectador, como amigo, como familia? Y ya Explícale, para lo cerrar, más sí. importante es explícale que no es culpa de él, porque muchas veces se relaciona esto como que no, pone de tu parte, mira que vos no tenés motivos para sentirte mal, sí, mira que la vida es muy linda, échale ganas, mira esa familia tan bonita que tenés, ¿cierto? Lo principal que le puede ayudar a ese amigo que te está diciendo que se siente mal es que vos le expliques que no depende de él, que no es que esté haciendo algo mal hecho, que no es que no le esté echando ganas, que haya dejado de hacer algo que tenía que hacer, no, es que el ánimo se enferma, como se enferma un hueso, como se enferma el corazón, como se enferma cualquier otro órgano, es que la mente es un órgano del cuerpo que está en el cerebro, por eso le sirven los medicamentos, la mente no es algo por allá etéreo como separado, no, es un órgano del cuerpo y se puede enfermar. Y afortunadamente existimos médicos que estudiamos muchos años específicamente las posibles enfermedades de ese órgano que es la mente. Entonces, siempre hay algo para hacer. Pero lo más importante es que le expliques a esa persona que no es ni culpa de él, ni depende de él, porque eso tiende a generar mucha culpa. ¿Yo por qué me sigo sintiendo así si yo hago todo para no sentirme así? Porque no Ujú. depende de vos, porque no es una decisión, es una enfermedad y como enfermedad escapa a tu control. Muchísimas gracias. Felipe, ¿cómo es tu Instagram para seguirte, para cualquier cosa pedirte ahí la cita o ayuda o lo que sea y chismosen ahí tus redes Me sociales? encuentran en Instagram con el arroba psiquiatría generales o ponen ahí Felipe Marino y aparezco. Ese Instagram está dedicado tanto a mis estudiantes como a los pacientes, entonces es información digerible, en palabras cero técnicas. Yo mismo contesto el Instagram profesional, entonces si tienen dudas, preguntas, ahí me las pueden hacer y con mucho gusto en lo que pueda ayudar, estoy dispuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por estar acá, por haber acompañado este capítulo de Eso no se dice, donde estamos hablando de salud mental. Así que ya lo saben, trastornos alimenticios, adicciones, depresión, ansiedad, pánico, vocecitas, cualquier cosa es de la mente. Se puede sanar. Es como cualquier cosita del cuerpo, simplemente hay que ir al médico especialista. Gracias, Pipe, por estar acá acompañándonos. Anda a tu cita tranquilo, que sé que tenés un paciente por ahí.
La ansiedad del paciente, ¿qué pasa con mi psiquiatra? Muchas gracias, Juli, por la invitación y espero que les sirva. Cualquier cosa, escríbanme, no les dé pena. Siempre, siempre, ninguna pregunta es boba y desde que pueda ayudar, con mucho gusto. Nos vemos entonces. Chao, que estés muy bien y ustedes a darle like, a compartir y obviamente a seguir el canal de Radioactiva.